Hola a todos los seguidores de Juancho Andrade. Estamos aquí en nuestro segundo capítulo de nuestro video podcast Conectando Historias. Hoy vamos a hablar sobre humor y adversidad. En mi vida he tenido pues muchos momentos de complicaciones, de adversidades, pero he descubierto con el humor y con la risa que es más que placer y ayuda a mitigar los problemas. Hoy tengo el gusto de presentarles a un gran exponente de la comedia y el humor, y en su casa, el Gallardo. Y a Diego, les presento a Diego. Hola, soy Diego. Qué malo, Juancho. Diego, muchas gracias No, Juancho, gracias a por vos. estar con nosotros. No, por el Un contrario. gusto. Te había visto en televisión. Confieso que no te conocí por el humor, sino cuando fuiste a hacer humor allá a Masterchef, A que Masterchef, supuestamente cocinabas, pero en teoría. poco, En teoría. poco. Perdón, si cocinaba divino. A mí me perdonen, estaba cocinando divino en Masterchef. Hicimos una cosa muy chévere en Masterchef. Al contrario. Ah, sí. Bueno, entonces empecemos con esta vaina formal que no va a ser tan formal. Me encanta. Pero entonces, cuéntanos, pues para la gente que no te conoce, primero, pues, ¿quién es Diego? Hola, yo soy Diego Camargo, soy comediante, soy modelo de ropa interior también, pero eso la gente no se acuerda. No, mentiras, la verdad no soy. Pero sí, soy comediante y yo creo que es por lo que la gente más lo recuerda a uno, por la comedia. Mi profesión real yo soy periodista, trabajé mucho tiempo en El Tiempo, era periodista de ciencia, tecnología y telecomunicaciones. Antes de eso había sido editor de cultura para un portal. En la época de los portales de internet, yo era editor para El Mundo, un portal que se llamaba Fusión Latina, y escribía de cine. Y mi verdadera pasión es el cine. Yo estudié cine en Cuba, en España y en Argentina, dirección de cine, guión de cine y montaje de cine. Y eso es lo que realmente es hacer. De hecho, Comediantes de la Noche, que es el programa que la gente recuerda, fue lo que a mí me cambió la carrera porque yo andaba con ese proyecto bajo el brazo. Era un programa que habíamos creado, habíamos inventado en 2007 y era para City TV. Originalmente yo estaba trabajando como director de la franja juvenil en City TV y era un programa que había diseñado para City. Por varias cosas de la vida no salió el programa ahí, y conocí a Fernando Gaitán, el escritor de Betty la Fea, que tenía un bar que se llamaba Punto G y ahí íbamos a hacer originalmente Los Comediantes. Hablé con Fernando, le mostré el proyecto, a él le gustó y cuando no hubo presupuesto para hacerlo, pues igual yo estaba con ese programa buscando quién lo pasaba. Estuve en los canales y 3 años más tarde llamó Fernando a decirme, oiga, ¿se acuerda del programa ese que usted tenía? Lo vamos a hacer en RCN. No se va a llamar como usted, yo quería que se llamara, el nombre que le habíamos puesto era Club de la Comedia. Y él dijo, no, se va a llamar Los Comediantes de la Noche. Y yo dije, qué nombre tan feo. Pero vende, Y entonces sí, no, pero no me imaginaba, porque para nosotros eran Los Comediantes de la Noche, entonces uno decía, ¿cómo así? Entonces, ¿de día qué somos? Entonces solo somos los de la noche y el programa terminó funcionando mucho y ahí me metí con la comedia. Ahí fue que me enamoré perdidamente de esto y me volví un adicto a la comedia. pero, y eso, ¿cómo fue? ¿Por qué se te ocurrió esa idea de comediantes y por qué ser comediante y pasar de temas tan dispares como ciencia, Ciencia y tecnología, tecnología y algo tan telecomunicaciones. serio, como tan ¡Wow! estructurado? Está bonita Porque, la pregunta, está muy bonita la pregunta y te voy a contar porque a mí siempre, yo desde 1992 contaba cuentos, era cuentero. Yo empecé a estudiar, porque además originalmente yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas en los Andes y ahí conocí a Andrés López, de la Pelota de Letras. En esa época no existía nada parecido al stand-up comedy en Colombia, lo más parecido que teníamos era la cuentería. Y ahí conocí a Andrés, me encantaba lo que hacía. Le pregunté al final del show, ¿qué necesito yo para pararme ahí como usted? Y me dijo, métase a mi taller. Nos hicimos amigos y él fue mi primer maestro. Entonces siempre tuve eso, siempre tuve esa cosa del escenario, de poder, la necesidad de pararme a contar las cosas. Yo tengo TDAH, tengo principios de autismo también. Entonces esas neurodivergencias te permiten
usted y yo sabemos que las neurodivergencias son un superpoder. Sí. Entonces ves el mundo de una manera distinta a como lo ve el resto de la gente, pero comunicarlo y expresarlo y tratar de empatar lo que nosotros pensamos y vemos del mundo, yo creo que ahí radica, digamos, como la capacidad de cambiar el mundo un poquito también, ¿no? Entonces, para mí el escenario se había vuelto eso. Obviamente tenía que estudiar una carrera decente, obviamente no podía Sí. vivir de ser un saltimbanqui, me acuerdo que eso decía mi abuelita, usted va a ser saltimbanqui toda la vida, va a dedicarse a pararse en los parques y a subirse en los buses, a echar chistes y cuentos. Yo decía, no, abuela. Una vez a mí me dijo alguien, porque yo quería estudiar teatro, yo hice Ajá. teatro. Alguien me dijo, pues estudia una carrera seria. Entonces, Pero también tenían razón, porque finalmente, claro, y ahí está la cosa, la seriedad no está en lo que uno decide hacer, sino en cómo decide hacerlo. Entonces, para mí la comedia, como la cuentería y como el cine, descubrí que era la cosa más estructurada posible. La comedia tiene unos formatos súper específicos. La comedia tiene, en principio, la base de la comedia es una premisa, sí. que es algo que vas a demostrar, un setup, que es la forma en la que construyes lo que vas a decir, que además normalmente es como un engaño al público. Un comediante es un mago en el sentido de que la magia es un engaño, la magia es una ilusión. La comedia también, Juancho, la risa es un fallo del cerebro. La risa es una reacción cerebral a algo con lo que no puede lidiar. Entonces termina explotando, digamos, y su válvula escape es una carcajada. Y los humoristas lo que hacen es sistemáticamente obligar un fallo cerebral para que haya risa. Escuchando tu podcast con Bravísimo, Ajá, con Ciro. eh, tú decías que te gustaba cambiarte antes del show como un ritual. Sí. Explícanos eso y quiero empatarlo con una frase que tú también dices, que la comedia te salvó. Entonces, definitivamente. cuéntanos esas dos. Voy a empezar al revés. A mí la comedia me salvó porque sí, literalmente me ha salvado muchas veces. Yo el humor lo descubrí como una herramienta, porque yo era víctima de bullying desde chiquito. Yo soy samario, entonces yo llegué a Santa Marta, desde Santa Marta en 1983 veníamos un poco huyendo mucho de amenazas y de violencia. Era la época de la guerra de los carteles de la bonanza marimbera, y Santa Marta era una ciudad muy violenta en esa época, y estaba sumida en una guerra. Y entonces nos tocó venirnos de allá. Y yo llegué aquí a Bogotá, niño costeño, tenía sobrepeso, hablaba Todos distinto, todos los clichés. La víctima perfecta. Llegó de otro Claro. planeta. Y cayó ahí. La víctima perfecta de bullying. Y descubrí que con el humor es decir, una cosa me enseñó el humor: si yo hablo primero de mis defectos, si yo soy el primero que los habla, ya nadie los puede usar en contra mía, porque ya perdieron valor. Entonces, esa era la manera en la que yo podía liberarme del mal momento que me hacían pasar siempre. Ahora, esto no fue inmediato, ¿no? Esto fue un año en el que lloraba. Yo todos los días me acuerdo que lloraba. Cuando mi mamá llegaba a recogerme al colegio, yo tenía 7 años, yo lloraba. Y lloraba y lloraba y lloraba. Era lo único que sabía hacer, llorar. Y cuando empecé a hacerlos reír y la gente se reía, pues encontré que era la forma en la que yo podía comunicarme, digamos, y tener paz. Eso empezó a crecer. Hay un momento, digamos, en el que ya se vuelve mi profesión. Estamos hablando muchos años después. Siempre lo tuve conmigo, siempre andaba con el humor cerquita. Me encantaba el humor. Empecé a dedicarme como de hobby a contar cuentos de humor. Luego la comedia me llamó la atención. Y cuando se vuelve tu forma de vida y se vuelve lo que te ubica dentro del mundo y la gente te reconoce por eso, para mí es la cosa más importante que me ha pasado, y requiere rituales. Entonces, ahí va. A mí la comedia me salvó en todos los momentos y en todos los aspectos, porque también yo no soy un tipo depresivo, pero he sufrido de cuadros de depresión. La comedia y mi pareja actual me salvaron, pero la comedia ha sido siempre eso que en algún momento me permite decir las cosas y no tener que tragármelas, digamos, y no sumirme más en la desesperanza de la soledad, sino hacerlo reír,
hacerlo menos doloroso cuando me río, lo que decías tú al principio, el humor hace que las cosas no duelan tanto. Cuando tú te ríes de las cosas que te duelen, pues ya no duelen tanto, ya no son tan sagradas, ya no son ese monstruo gigante que está escondido detrás del closet o dentro del closet y debajo de la cama, porque ya te reíste de él, entonces pierde valor. Y para mí el hecho de subirme a un escenario, el escenario para mí es el lugar feliz, es mi lugar seguro, es donde sé que puedo decir lo que puedo decir, donde nadie se, esto suena raro, pero donde nadie se va a reír de mí, sino que se ríen de lo que yo digo, de lo que yo quiero que se rían. Entonces, para mí, ese ritual, subirme allá, yo soy otra persona arriba. Entonces necesito ponerme en los zapatos y en el traje de otra persona. Entonces, para mí, cambiarme antes de subirme a un show, así tenga la misma pinta. Yo recuerdo que tenía un amigo que iba a mis primeros shows de comedia y me dice, ¿para qué se cambia si es la misma vaina? Entonces, está igual. Yo decía, sí, yo sé, pero el hecho de cambiarme, para mí es desvestirme del Diego que es normalmente y ponerse la ropa del Diego que está en un escenario y que cree que puede con el mundo. Y para la gente que no conoce este mundo, pues yo hice, me paré en un escenario en Trementina con Valderrama. Con No Gonzalo. lo he vuelto a hacer, pero Deberías. cuéntanos para todo el público cuál es tu proceso de creación de una rutina. Para mí también hay mucho de técnica, Juancho. Para mí toda la comedia del mundo sale de 3 preguntas. ¿Qué odio del mundo? ¿Qué no entiendo del mundo? ¿Y por qué no tengo yo un lugar en el mundo? Cualquier cosa que yo sienta que odio, que no entiendo, o que yo diga, ¿por qué no? ¿Qué pasa conmigo? Eso para mí es material de comedia. Y empiezo a escribirlo. Entonces anoto una idea. No entiendo por qué los heladores nunca tienen un uniforme de su talla. Todos los heladores tienen un uniforme que es más chiquito, más suelto, pero ¿por qué no hay un señor que les mida, se lo diga, bueno, tu talla es esta? Muy Y costoso. es muy costoso. Pero entonces que le pongan el uniforme de Don Luis a Don Bernardo, porque es que Don Bernardo es gordo y a él le aprieta y a este le queda suelto. ¡Cámbienselo! ¡Cámbienselo! Porque hay que molestarlo. Cosas así, todo es susceptible de comedia. Hace poco estábamos hablando, antes de empezar a grabar, hace poco estaba con Rafa Taibo, el de Ellos Están Aquí, grabando una experiencia paranormal, y todo el tiempo había dudas o cosas que no entendía. Yo decía, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Entonces ya eso lo anotas y luego empiezas a desarrollarlo, qué sé yo, de las últimas líneas que escribí, de las últimas rutinas. Ahora tengo perro, hacía años no tenía perro, estoy viviendo con un perro y detesto ser papá perruno, detesto. Entonces decía, ¿por qué lo detesto si ese perro me hace feliz? Y descubro que es el mismo proceso que tuve con mi hija. Yo a mi hija no la odio, yo ya me acostumbré a ella, pero tiene 20 años. Pero es esa misma cosa, cuando tú amas, te duele, sí o sí. El amor, de alguna forma, implica el dolor de no tenerla cerca, de no tenerlo cerca, de la ausencia. Entonces empecé a escribir rutinas sobre mi perro y llegué a la conclusión que es con lo que termino esa rutina en particular, y es que yo, si vuelvo a tener un perro, quiero que sea un perro viejo, gordo, con tumores, con displasia de cadera. Sí, que es un perro que yo llego por la noche a decirle, vamos al parque, y él apenas llega ahí al pastico que hay enfrente de la puerta, hace lo suyo, y le digo, ahora vamos al parque, y el perro me dice, irá usted, gran pendejo, yo ya me voy a devolver. Vamos a hacer una campaña para regalarle a Yocamar un perro de peluche. Eso, listo, de peluche. No. Eso, perfecto. Y uno lo lleva al parque y él va así, dando botes. Perfecto. Ese es mi perro favorito. Que no ladre y que no haga nada. Que no haga nada, que no se vomite. Menos mal los perros no tienen celular, no me aguantaría ese perro. Oye, vuelve rápido, ¿dónde estás? Oye, me vomité, pero fresco, ya me lo comí. Las croquetas. Oye, se metió otro perro a la casa, ¿dónde estás? En el baño, es un espejo, pendejo. Yo tenía un perro que vivía traumatizado con su propia sombra. El perro, ladra. Hombre. Qué bueno. Voy a anotar eso. Pero de derechos de autor. Sí, señor, yo te menciono. Hay que registrarlo, eso es otro consejo. Sí. Registren todo siempre. Siempre. Tienes todo registrado. Todo. Bueno, y también
Supe que incursionaste en la escritura. Sí, señor. Sí, señor. Con tu libro. Con mi libro Bienvenido al Club. Entonces cuéntanos cómo fue ese proceso de escritura. Y tú decías que una rutina en sí misma, Sí. escrita. Sí, Y tal cuéntanos cómo fue ese proceso y 3 lecciones o aprendizajes de ¡Wow! ese libro. ¿Cómo me la pone duro, Juancho? Ay, todos, Pues yo siempre había escrito y en el colegio yo me ganaba todos los concursos de cuentos. A mí siempre me gustó escribir historias. Me parece, siempre lo he pensado. Y ahora tenemos un documental que de hecho se estrenó hoy cuando lo grabamos, se estrenó en Estados Unidos, que se llama Sin prisa y con pausa, porque para mí el mundo está hecho de historias. El mundo está hecho de historias y las historias son las cosas que te enamoran y te conectan. Tú cuando ves una historia, ahí estás. Entonces siempre me gustaron. Cuando era periodista, pues escribía todos los días. Esa es la labor del periodista, escribir, escribir, escribir. Pero nunca me había atrevido a abarcar una novela, a escribir un libro. Nunca había tenido el valor de hacerlo. Ya tenía esa idea hacía rato y hace yo creo que 2 años, más o menos, el libro tiene un año y medio. Hace 2 años y medio entonces, mi pareja Alexandra, que además de mi novia es mi manager, es mi jefa, es mi tormento, es todo lo bueno y lo malo que me pasa en la vida, me dijo, pues oye, si vas a hacer el libro, pues hagamos el libro. Se consiguió una editorial Sin Fronteras y nos sentamos con Sin Fronteras y me dijeron, hazlo, empieza. Me moré 6 meses en hacer la primera entrega, porque escribía y borraba, y escribía y borraba, y escribía y borraba, por el miedo a entregar algo que no fuera como yo lo quería hacer. Y Alexandra y en la editorial me dijeron, mira, la única forma de que avances es que entregues. Y Sí. nosotros te decimos si está bien o está mal Esto lo no que sirve. hacer. Vuelva otra vez. Tal cual. Pero por lo menos Entrega. Y en efecto eso hice una primera entrega de 2 capítulos, fue lo primero que entregué. Y me dijo el dueño de la editorial, oye, y si lo abarcamos, ¿qué tal si te das cuenta que después de pandemia muchas parejas se divorciaron? Y las señoras y amigas famosas, actrices y todo eso que conocía que se han divorciado, habían escrito libros de empoderamiento femenino. Y me dice el dueño de la editorial, ¿tú te divorciaste? Exacto. Tú y yo nos divorciamos después de pandemia, nos sentimos igual de desbaratados, pero nadie habla del empoderamiento masculino. Desde el punto de vista del hombre. Es la única que sufre la mujer. Sí, bueno, sí, yo sé, eso suena un poco sexista, pero es cierto. Pues es uno cierto. camina desde- Sí, claro. Y decía, los hombres también sufrimos y los hombres también necesitamos una voz y necesitamos sentir que está bien que nos duela. Entonces, ¿por qué no escribe sobre eso? Y terminó siendo una novela de un tipo, tiene algunos tonitos autobiográficos porque es la historia de un comediante en decadencia que se separa, entra en un estado de depresión y de desesperación total tratando de encontrar qué es lo que lo define y termina enamorándose de su manager. Entonces sí hay algunas cosas parecidas a la realidad. Casi nada, no. No. Pero sí se volvieron una serie de capítulos en tono de comedia. Entonces, para mí es una novela romántica cómica, con guía de cócteles, porque en cada capítulo, después de cada capítulo, hay un cóctel y te explico cómo hacerlo, así como un libro de cócteles. O sea que tuvo que tomar cóctel para escribir. Pero por supuesto, Hemingway decía, nunca escribas sobrio y nunca edites borracho. Oh, Que me pareció una gran lección. Pero claro, entonces el libro también era un maridaje de licores y de tragos, no con comida, sino con momentos de la vida. Entonces la pretensión del libro era, Juancho, ¿hoy cómo estuvo tu día? No, hoy fue un día espantoso, hoy es de esos días que quiero morirme. Ok, tu cóctel es este. oh. Juancho, ¿cómo que? No, es que ahorita tengo una reunión de la que le tengo terror, entonces no sé cómo abarcarla, entonces tu cóctel es este, que tengas seguridad, pero que no que estés en control. Se iba a llamar originalmente A Media Caña el libro, porque era eso, una lección de cómo vivir a media caña y ser feliz, pero no, terminó llamándose Bienvenido al Club, porque todos estamos en un club
Yo creo que nos pasa a todos. En algún momento de la vida todos sentimos que no tenemos un lugar en el mundo. Pero Todos nos sentimos relegados. entonces nos faltó el cóctel para esta ocasión. ¿Qué Perdón, pasó? aquí está Aquí mire, el amo. mejor cóctel que existe en el ¿Cuál? mundo está aquí en Gallardo y se llama La Zorrita. Tiene tequila, tiene toronja, tiene de todo, es una delicia. Aquí hay veces en las noches he tenido mesas así de 4 o 5 señoras de 60 años que se vienen a tomarse sus tragos, se vienen solas. De los maridos. No, vienen a divertirse, a cantar, a gritar despechadas, cantando las canciones y le dicen a Mario o a una de las meseras, le dicen, tráiganos 4 zorritas como nosotras. Oh. Y se toman sus cócteles. Ay, Yo creo que esa es parte de la cosa chévere. Yo sé que el alcohol no es la respuesta, pero ayuda a olvidar cuál era la pregunta. interesante. Pero entonces, ¿cuáles serían como las 3 enseñanzas de ese Sí, libro? las 3 enseñanzas del libro. Yo creo que la primera enseñanza del libro y de cada cosa que quiero hacer en la vida es que tu historia tiene mucho más valor de lo que crees, porque la historia de uno es la que lo define a uno. Y todo lo que uno es en la vida es el resultado de todas las cosas que han pasado. Y eso es bueno y malo. Es decir, hay una cosa que yo trato de hacer y es no calificar las cosas de buenas o malas. Hay cosas más convenientes y menos convenientes. Hay cosas que te dificultan más y otras. Pero esa cosa de poner todo en esto es bueno o es malo, Ver todo blanco y negro. ver ¿no? todo blanco y negro, exactamente. Porque las cosas, uno en la vida solo aprende las cosas malas. Entonces ahí va la segunda enseñanza. La primera es tu historia vale. Todo lo que tú has vivido merece ser contado. Todo lo que cada uno de nosotros le ha pasado en la vida, todas las experiencias, las cosas dolorosas, las cosas bonitas, los días a días, merecen ser contados porque somos seres grandiosos. Merece ser contado. La otra cosa es, lo malo que te pase es una bendición, porque eso es lo único que te enseña. No conozco a nadie que haya aprendido de las cosas que le salen bien. Cuando algo le sale bien a uno, uno dice, ya salió bien, y ya no sabes cómo fue, ni te importa porque salió bien. En cambio, las cosas malas son las que hacen que todos los días quieras mejorar, que quieras cambiarlas, que quieras aprender cosas nuevas. Sí, uno mira temas de emprendimiento y dice que hubo 30.000 fracasos antes Tal cual. también con la historia de este lugar Por ejemplo, que usted contaba en el podcast, que abrieron justo cuando tocó cerrar sí. por la pandemia y luego reinventarse. Exactamente. La primera versión de Gallardo se abrió en pandemia, justo antes de pandemia. Y cuando se cierra en pandemia, los socios originales, los fundadores, que son Mao y Santi, eh, hicieron un lugar chiquito que terminó convirtiéndose en un refugio de la gente en pandemia. Okay. Entonces la gente iba a Gallardo, eso era un parqueadero. Entonces la gente iba, dejaba el carro y ahí se armaban unos fiestones. Entonces, claro, convertiste la posibilidad de perderlo todo en una posibilidad de crecer. Y esa era la tercera lección. La otra cosa que enseña el libro es, y que trato de enseñar en la vida, es enamórate del camino, no del destino. Porque cuando estás enamorado del camino, no importa si llegas, te lo estás gozando. El proceso. El proceso. Siempre el Exactamente, proceso. siempre el proceso más que la meta. Siempre el proceso. Bueno, este canal es de inclusión y Sí, diversidad. sí. ¿Qué piensas tú sobre la inclusión y la diversidad y cómo lo has abordado desde el punto de vista de la comedia? A mí hay una cosa que me molesta en particular y es que tengamos que hablar de inclusión, ¿entiendes? El hecho de que tenga que volverse algo, Es cierto. a mí me molesta, porque por naturaleza deberíamos ser incluyentes. Es una cosa de la que ni siquiera habría que escribir al respecto. Exacto. Porque eso es lo que nos hace sociedad, es lo que nos separa de los animales. Los animales sobrevive solo el más fuerte. No, nosotros somos una sociedad, estamos para cuidarnos todos. Y entonces, ¿por qué crees que la sociedad tiene que hablar de eso? ¿Por qué crees que en la sociedad somos excluyentes? ¿Por qué? Porque Porque en el fondo seguimos siendo animales.
Y hay una cosa y es, y los que hemos sido víctimas de bullying, los que hemos pasado por los inmigrantes, todo el mundo que sabe que entra en un lugar en el que ya hay algo establecido es una amenaza. Todo lo exterior es una amenaza. Siempre que hay algo que nos rompa el status quo, es amenazante, entonces hay que atacarlo. Se vuelve un objetivo, porque yo ya estoy tranquilo y porque todo el mundo quiere estar en su zona de confort. Nadie quiere aprender nada nuevo, nadie quiere crecer más allá de donde realmente se siente que está más o menos cómodo. Y yo creo que debería ser primero, debería ser todo lo contrario. Y sobre todo porque eso es lo que nos hace mejores, porque uno aprende de todo el tiempo. De las La diferencias. amenaza, exacto, las amenazas. Mira, hay una cosa que yo digo en los shows y me toca decirle y me molesta tener que decirlo todavía. Y le digo a la gente, a nosotros en este show, quiero que lo sepan, nosotros vinimos a algo. Aquí no nos importa de quién estás enamorado, cuál es el tono de tu piel, por quién votaste, cuánto pagas de servicios o cuál es tu celular. Lo Aquí no importante nos es que fijamos. pague la boleta. Lo importante es que pagues la boleta. Pero sí, aquí no nos fijamos en lo que nos separa, sino en lo que nos une. Ok. Y creo que eso nos falta mucho más. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que aprendemos el uno del otro? ¿Qué es lo que si en algún momento, claro, entra aquí una trans de 1,90 m y entra saludando, normalmente la gente se timbra, porque esto es anormal. Al contrario, lo que podemos oír de esa persona, lo que podemos contarle nosotros, nosotros llevamos con Alexandra, con mi pareja, llevamos trabajando en dos comunidades, una en Condoto, en Chocó, y otra con los arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y también todo el tiempo nos dicen, la exclusión es una cosa presente en cada segundo de la vida. En cada segundo la gente excluye a alguien más. Por la mirada, la Con las actitud. oportunidades, de mil formas, claro, de mil formas. Y en la medida, y solamente en la medida en la que podamos entender que juntos andamos mejor, pues vamos a crecer nosotros mismos incluso como personas, ni siquiera como sociedad, como personas. Muy interesante, ¿Cierto? ¿verdad? Soy muy interesante. Por las preguntas. No, muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál sería tu mensaje final? Tu mensaje final, también hablando de un tema que yo tenía entre el tintero, pero no te lo había preguntado. eh, para el humor como herramienta para la adversidad. Entonces, Ese sería, además por ahí va el mensaje final y me acordaba porque fue con lo que empezamos a hablar nosotros ahorita. Y voy a empezarlo de esta forma, esto me gusta contarlo. Hace unos años terminé yo el show y se me acercó una pareja de viejitos al camerino. Yo creo que el señor tendría por ahí 85 años y la muchacha, la esposa, tendría 75. Y me dicen, oiga, qué bonito su trabajo, que es hacer que la gente se olvide de sus problemas un rato. Y yo decía, mi señor, ese no es mi trabajo. Ese es el trabajo del whisky. Mi trabajo es que usted sepa que usted es más grande que sus problemas. Que todos los problemas son temporales. No hay nada que sea definitivo. Y yo me he encontrado en la vida con gente, una de las personas que a mí me inspiró también a hacer charlas es un escalador, hizo las 7 cumbres, hizo todas las cumbres, las 7 cumbres más altas del mundo. Hizo también los 18 8000, que son las 18 cumbres que van por encima de los 8000 metros. Y él perdió una pierna porque se le congeló la pierna. Entonces tuvieron que amputársela. Así volvió a escalar el Everest 2 veces. Y me decía, no sabes la bendición que para mí fue perder una pierna. Yo me decía, ¿cómo? Pues eso es una tragedia. Me decía, sí, pero antes de eso yo era un escalador. Ahora soy una persona que puede inspirar a la gente. propósito. Tengo un propósito. Las cosas malas que nos pasan en la vida terminan convirtiéndose en la gasolina de los mejores cambios. Nosotros no somos dueños de lo que nos pase ni de lo que sentimos, pero lo único de lo que somos dueños es de lo que hacemos. Entonces hay días, por ejemplo, que uno no, qué sé yo, no quiere, los que están viendo, no quiero ir al gimnasio. Ay, me levanté sin ganas de ir al gimnasio. Ay, no voy a ir al gimnasio. Ok, tienes todo el derecho de sentirlo, pero tienes la responsabilidad de hacer lo que tienes que hacer.
Párate y vas al gimnasio. Y cuando estés allá vas a descubrir que te hace mejor. Hoy no tengo ganas de trabajar. Ay, no, no, hoy no. Párate y trabaja. Y cuando estés trabajando te das cuenta que eso es lo que te mantiene vivo y feliz. Uno, y ese es, para mí ese es el mensaje final, uno es dueño de lo que hace. Y las cosas que hace deben ser siempre consecuentes con la visión que tiene uno del mundo. El mundo no se lo regala a uno nadie. Y la felicidad no es una sensación, es un ejercicio. Uno Claro. decide ser feliz. Pasito a pasito, Pasito con a el pasito. camino y con el proceso Así que es. usted hablaba. Eso es, señor. Eso No, es. muchas Al gracias, contrario, Diego. Juancho. Un placer. Muchas de gracias. verdad, un No, placer. nosotros nos conocimos, esta es la segunda vez que hablamos, pero esto fue amor a primera vista. Mira, y quería pues Eh, mostrarte y Voy para allá. Espérate que ya a mi edad requiero herramientas. Entonces, ¿qué? mi libro. ¡Wow! Mira, Nacer a prisa, liderar con propósito. ¡Wow! Mío, sí lo quiero, pero me lo tiene que firmar. claro. Y le voy a mandar el mío porque no traje ya. Debía haber traído un libro. ¡Wow! Me encanta. Me lo va a demorar. Esto me lo leo en 2 horas. Me encanta. A ver, un lapicero. ¿Quién tiene un lapicerito? ¿Qué? ¿Qué dicen? Es que todo el mundo detrás de cámaras da instrucciones. Esto es terrible. Sí, Esto todo. pasa en los sets de cine. En cualquier lado pasa lo mismo. A ver, Espere, a yo me ver. llamo Diego. ¿Ah, sí? Ay, sí. Para que lo ponga ahí. Es zurdo este man. Qué horror. Y también, Sabía que algo malo tenía. además de todo, Es que mi novia también es zurda, entonces los conozco. Esto no lo corten, por favor. no, córtenlo. Ay, me vas a hacer llorar, desgraciado. Yo creo que lloro más con Ciro. Listo, pues, les agradezco a todos que hayan llegado al final, a nuestro segundo capítulo, y que lo disfruten. Y hasta la próxima. Muchas gracias.